A continuación, la participación del doctor Carlos Malpica Faustor. Yo tuve conocimiento del proyecto de Ernesto y me pareció una muy buena idea, porque él es un connotado historiador y sería muy importante que nos contara su propia historia personal, de casi una década de trabajo abnegado y sacrificado. Y me pareció importante, pero la verdad, al leer el libro, veo que mis expectativas han quedado totalmente superadas, Ernesto. Creo que nos das un testimonio valiosísimo sobre esta aventura, que es lograr que nuestra sociedad sea más democrática, más participativa, más igualitaria, que se done acceso a las fuentes del saber, y eso se ha tenido en Promolibro un testimonio de que sí podemos en el Perú. A mí me tocó el honor de nombrarlo a secretario ejecutivo de Promolibro a Ernesto, y como ministro en funciones en esa época me tocó presidir el Consejo Consultivo de Promolibro. Es cierto que Promolibro nace en la ley 28086, que es una ley llamada la ley del libro, pero si ustedes leen la ley, Promolibro es uno de los elementos de la estrategia general que había diseñado esa ley. En el libro, y lo han comentado también mis predecesores, se nota que ese aspecto de la ley quedó un poco al margen de las preocupaciones de los políticos de turno, porque más estaban preocupados por la cuestión del libro, del editorial, del comercio, de precios, de tributación, etcétera. Y también la rutina de quienes ven, esa es tarea de la escuela, pues, ¿no? Es tarea de la escuela. En la casa no, porque el papá y mamá no le deben enseñar a leer, escribir, eso es tarea de la escuela, ¿no? Y las municipalidades miraban para el techo, pues, ¿no? Por no decir que miraban al suelo en esta materia, ¿no? Después de una tradición que tuvimos nosotros de bibliotecas municipales, pues hubo un declive enorme, ¿no? Entonces se esperaba que esta ley fuera un hito de una nueva etapa de nuestra vida educativa y cultural. Yo tengo algunas notas, pero el tiempo es bastante corto, pero sí quisiera hablar de una aventura de la cual Ernesto no ha sido jefe, ha sido líder, ¿no? Y donde los protagonistas son todos los que lo acompañaron, lo que él llama el equipo básico, más toda la movilización que logró de mecenas, de capacitadores, de amigos, toda esa red que se tejió en torno a esta epopeya de Promolibro. Hay que entender que Promolibro no era una oficina, no fue nunca una oficina, fue un programa. Y parece que los burócratas, y yo me cuento entre ellos a veces, mucho tiempo burócratas, así que conozco bien a mis colegas, tienden a pensar que lo que interesa es la estructuración del organigrama, ¿no? La cadena de autoridad y de mando, de asignación de recursos y manejo de lo mismo, ¿no? Y no entienden que la ley tiene un papel, ¿no? El plan tiene otro papel y luego la gestión tiene otro papel. Pero con la mirada corta consideran que la gestión es la que está encargada de las autoridades, a quienes tenemos mando, a quienes tenemos una designación por elección o por nombramiento, por contrato, ¿no? Entonces, es por eso que el modelo, porque es un verdadero modelo el que he planteado y puesto en práctica Ernesto con sus colaboradores, tiene una dimensión social, como se ha dicho acá, ¿no? No es escolar. Y por eso es que las vicisitudes que sufrió cuando sale del Ministerio de Educación y se entera que había ahora un Ministerio de Cultura, al cual simplemente lo pasaban como una pelota de ping-pong, un ministerio nuevo que no sabía qué cosa iba a ser todavía, ¿no? Que nace con un presupuesto paupérrimo, ¿no? Y que no alcanzó a entender lo que estaba sucediendo. Ese programa surge como una actividad de movilización de las fuerzas sociales. Es un modelo social. Y claro, parecía que había una confusión entre ¿es sector educación o es sector cultura? En realidad es un sector transversal, ¿no? Y lo que pasa es que la gente a veces entiende que el sector es ahí donde yo mando, ¿no? No, el sector es una óptica
para el análisis y propuestas de políticas públicas. Entonces, una política pública definida por esa ley era que había que promover, ¿no?, la lectura. O sea, en realidad no debió llamarse promolibro, debió llamarse promolectura. Sería un nombre muy apropiado de lo que fue su inspiración y de lo que realmente realizabas, ¿no? Me ha recordado la lectura del libro a la epopeya que tuvimos que librar en la reforma de los años 70 con los núcleos educativos comunales. Y le comentaba a Ernesto que si la experiencia de los núcleos educativos comunales se hubiera progresado, hubiera madurado más, Promolibro hubiera calzado perfectamente con ese modelo, porque es un modelo social, ¿no? Recuerden que la nuclearización educativa nace en Bolivia, en la escuela de Guarizata, que es una escuela socialista, es un modelo socialista, y que en el Perú luego se recoge ese modelo por el Servicio Cultural Peruano Norteamericano de Ayuda al Perú, y establecen los núcleos escolares campesinos. Pero ya no tenían la dimensión social, sino era una arborización, unas redes de servicios, ¿no? Lamentablemente en nuestro país mucha gente ve la educación como un delivery, ¿no? Y eso es una de las grandes fallas de nuestro sistema. Ernesto con sus colaboradores demostró que no es así, que la educación es un derecho que debe preocuparse de los más pobres, de los que menos capacidad y recursos tienen, ¿no? También es otra enseñanza fundamental que nos ha dejado esta experiencia, y es que nuestras políticas públicas de educación han estado siempre del lado de la oferta y no del lado de la demanda social. Entonces, claro, nos meten computadoras, nos meten libros de texto, nos meten construcciones, muebles, mobiliario, equipo, todo eso es infraestructura, ¿no? Y la supraestructura, que es el currículum, que es la pedagogía, que es el manejo social de la educación, eso se descuida. Entonces, tiene que haber un vuelco en ese sentido. Creo que nosotros tenemos todavía esa como tarea pendiente. El gran desafío al cual se han referido mis colegas exministros es porque estamos en el siglo XXI y tenemos analfabetos. Estamos en el siglo XXI y nuestros niños salen de la escuela y no saben leer. O dicen que saben leer y no comprenden lo que están leyendo. Hay poco material de lectura, poco amor por la lectura, y luego, ¿para qué les sirve? Justamente el enfoque que nos heredamos de esta época de Promolibro es porque de ahí sale de las poblaciones, ¿no? En la teoría de la información se dice que la información es tal cuando corresponde a una necesidad o una demanda de una persona. Si no, no es información. Puede ser que yo vea una inundación de informaciones, pero yo tomo lo que me interesa a mí, lo que me conviene a mí. El problema es que a veces hay cosas que me interesan y yo no me doy cuenta. Que tengo necesidad y yo no me doy cuenta. Y a veces la demanda está pervertida, pues, por los grandes medios de comunicación social, el espectáculo que nos dan los políticos en esos circos que parece que debían haberse ido y todavía se han quedado en Lima. Creo, Ernesto, que has hecho un trabajo muy importante. Queda ver, por supuesto, perspectivas que nos vienen de la evolución del contexto cultural y científico que experimentan las sociedades actuales, ¿no? Sobre todo el gran desafío de las computadoras, ¿no? Las computadoras son un fenómeno del siglo pasado, nada más, muy poco tiempo, y han impactado enormemente, ¿no? Pero ya los muchachos no leen, pues ya. Están dedicados a mirar lo cotidiano, lo intrascendente, lo que pasa, la moda y punto, y hablan con palabras recortadas y no los entendemos nosotros, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? El libro electrónico, ¿no? Tengo entendido que la Biblioteca Nacional tiene un proyecto en ese sentido, ¿no? Esto no es un in memoriam de la defunción de Promolibro. Yo sostengo, y estoy dispuesto a sostenerlo frente a quien sea necesario, que Promolibro no ha muerto. No ha muerto por la sencilla razón que nace con una ley y esa ley sigue siendo vigente. Y he leído, y parece que el argumento que te dieron a ti, Ernesto, era que en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura ya no aparecía Promolibro. Miren ustedes, la cultura del organigrama. O sea, en el organigrama no aparece Promolibro. ¿Cómo va a aparecer si no es una oficina de un organigrama? Es un programa de acción, ¿no? De acción social. Entonces, mi querido Ernesto,
creo que eso es lo que nos queda. Promolibro no ha muerto, ¿no? Tienes tu hijo bien vivo, esa aventura tuya ha sido como la bella durmiente, ¿no? Que está esperando el príncipe, no sé con la banda de qué ministerio, que le dé el beso y lo despierte. Pero como ninguno de acá somos príncipes, yo creo que cada uno de nosotros debe hacer una reflexión, ¿no? A la lectura del libro, ¿cómo podemos nosotros retomar el vigor de esa epopeya que lideró Ernesto? Y cada uno de nuestro propio frente de batalla damos una contribución. Yo creo, por ejemplo, que un primer paso sería tomar contacto con el nuevo ministro de Cultura, que tiene el presupuesto más ínfimo, ¿no? Y que el pobre lo nombran cuando ya está cerrado el presupuesto del 2017. De manera que sería, creo, buen momento de hablarle de la epopeya de Promolibro y a ver si esas fuerzas sociales que se desplegaron, se organizaron, esos voluntarios, esos amigos, se acuerdan de sus buenos tiempos como nosotros los viejitos para seguir avanzando en este país. A continuación, damos la palabra al doctor Javier Sota Nadal. Un afectuoso saludo a todos ustedes, a mis amigos de la mesa, especialmente a Ernesto, con el cual hemos trabajado y además compartimos una tertulia sobre el Perú, con Sara Beatriz Guardia, que también aquí está presente. Felizmente nos vamos a referir al libro, a un libro, y los libros son polisémicos, tienen distintas entradas. Si no fuera así, ustedes se hubieran aburrido ya, pero hemos sido 4 los comentaristas, el cuarto soy yo, y como es polisémico y hay diversas entradas, yo voy a hacer algunas acotaciones sobre el libro, porque quizás lo que debemos hacer nosotros ahora es leer más, y leer el libro de Ernesto Yepes. Hay algunas acotaciones que hace Ernesto muy importantes en términos de concreción de lo que se debe decir sobre la lectura. Por ejemplo, él cuando se refiere a la ley de democratización del libro y del fomento a la lectura, dice lo siguiente: en resumen, la ley no buscaba que se vendieran más libros, buscaban que se leyeran más libros. Era la lectura su preocupación fundamental. Es bajo ese espíritu que se creó el Consejo Nacional de Democratización del Libro y la Lectura. Creo que es una acotación importante, porque efectivamente las leyes suelen no tener ese complemento de vida que deberían tener. Y no digo que por eso se inspirara, pero ciertamente Ernesto dedicó 10 años al fomento de la lectura, con estrategias inéditas, sin oficina, como decía el ministro Malpica, porque estaba en el campo, porque nada estaba escrito, porque las estrategias son complejas, porque el promover la lectura es complejo, si no hagan un examen propio en la casa. Yo tengo dificultades para promover que mis nietos lean, por ejemplo. Están absolutamente tomados por la tablet y por el celular. Pero ese aspecto, esa acotación sobre la ley, y ustedes van a encontrar referencias de ese tipo y conceptos de Ernesto muy precisos, muy bien escritos. Él maneja muy bien el castellano y tiene una prosa realmente sólida y bella. Él habla de los dos países. Todos los que estamos acá sabemos que el Perú ha sido definido, y en parte lo es, como un país escindido, partido. Nosotros somos los del mundo letrado. Hay otro mundo no letrado, que tiene un contexto que ya necesita ser letrado. Porque alguien decía, por ejemplo, que obviamente hay analfabetos funcionales en el Perú, porque en una comunidad campesina no se necesita leer nada. Toda la cultura está resumida en el lenguaje.
y por lo tanto al no haber necesidad efectiva de discurrir en la vida y de operarla mediante la lectura, no se lee. Pero fíjense lo que dice Ernesto al respecto. Auscultar el funcionamiento del complejo gestor de nuestras letras, no solo en Lima sino en el interior, constituyó una experiencia reveladora. Fue como encontrar que coexisten dos realidades. Sigo citándolo. La línea de frontera entre ambas la demarcan el peso de las limitaciones que facilitan o frustraban el acceso a la población del libro. Es decir, Ernesto señala que para la posibilidad de justicia y desarrollo en el país tenemos que romper esa frontera. Y ese es el propósito que tuvo Promolibro. Sigue la cita: como es de suponer, estos obstáculos no eran nuevos, se habían ido configurando a lo largo de la República, al punto que en términos de lectura podíamos distinguir internamente dos países. Uno pequeño, conformado principalmente por una élite cultural y económica que tenía resuelto para su entorno las tres limitaciones que estamos señalando: la limitación económica, espacial y cultural. Correspondía a lo que hemos dado en llamar el Perú letrado. Nosotros somos el Perú letrado. El otro es el iletrado. Era el país que hacía gala de su monopolio, me refiero al letrado, y se refiere Ernesto, a ese país letrado. Era el país que hacía gala de su monopolio histórico sobre el lenguaje escrito. En él se articulaban con fluidez hogares, grandes colegios, bibliotecas y editoriales, con los demás componentes de la cadena de libro local e incluso internacional. El segundo era el país de las grandes mayorías heterogéneas y de limitaciones de recursos con los cuales la cadena de libro en términos prácticos tenía poca o ninguna relación. Creo que párrafos como este nos reafirman una manera de hacer política, sobre todo en estos momentos en que estamos en un momento en que la representación política está fracasando evidentemente, ¿no? Creo que pocos de aquí nos sentimos representados, por ejemplo, en ese Congreso, ya se ha dicho acá, y esto se debe en gran parte porque esa fractura del país todavía impide que las representaciones sean adecuadas. La información es poder, ciertamente, pero dicho así la frase es negativa, porque obviamente en el Perú, si alguien plantea que mi información es poder, puedo ser poderoso frente al otro. Ustedes saben perfectamente que los votos se consiguen en los conos, donde la lectura prácticamente no existe. Los políticos y los partidos políticos no pierden el tiempo en la clase media ilustrada, porque saben que ya saben por quién van a votar. Y no estoy contra ninguna posición política, van, les dura la frase, a engañar a los sectores populares. ¿Por qué? Porque viven en ese mundo iletrado. Hay otro tema importantísimo que plantea Ernesto, que ya lo intuía o lo dijo en un libro Matos Mar. Creo que algunos piensan que el proceso violento de urbanización en el Perú, que ese país olvidado y letrado irrumpió en el país moderno y ahora habita en los cerros, ha tenido y tiene serios problemas. Por ejemplo, el proceso de urbanización del Perú es el proceso de urbanización más fracasado de América Latina. Nuestras ciudades, ¿qué son? Son un centro consolidado y una periferia donde hay subviviendas y un caos espacial atroz. Pero fíjense lo que dice al respecto, no específicamente a lo que me estoy refiriendo, Ernesto. Fue estéril entonces este inmenso esfuerzo de miles y miles de andinos de cruzar la cordillera y reclamar a Lima durante décadas la oportunidad de construir otras condiciones de existencia.
Él se responde: no lo creemos. Por el contrario, constituye un punto cardinal del Perú republicano, no solo porque cambió la vida de los migrantes, sino también la de Lima toda, la costa y de todo el país en general. Podemos añadir que ese movimiento humano fue el comienzo de la más significativa transformación social contemporánea. Nunca más el país y su capital fueron los mismos. Peruanizó Lima y convirtió a los migrantes andinos en la primera fuerza electoral. Los que buscaban el poder supremo tenían que tocar su puerta. Desgraciadamente tocan la puerta con mañas, pero están tocando su puerta. Para que vean que en el libro, si bien hay una queja, hay una propuesta muy inteligente, pero también una proclama de esperanza muy grande en las nuevas generaciones. Termino con dos referencias que como lector me interesan. No cito, sino comento a Roland Barthes, ese semiólogo, escritor, ensayista francés, fallecido hace unos 10 o 15 años. Él tiene un libro, un conjunto de artículos que se llama El placer del texto. Y esta es una entrada lúdica, porque como se ha dicho acá, pedagógicamente no se debe obligar a leer. El texto debe ser un placer. Y curiosamente, lúdicamente, el placer en nuestra civilización occidental está de una u otra manera maltratado. Dice Roland Barthes, perdón, esa es la pronunciación correcta, no es Barthes. Se escribe Barthes, pero se pronuncia Roland Barthes. En la derecha, dice, el placer es reivindicado contra el intelectualismo. La inteligencia es el viejo mito reaccionario, el corazón contra la cabeza, de la sensación contra el raciocinio, de la vida cálida contra la abstracción fría. Es decir, a la derecha le sataniza el intelectualismo, la razón, y arrincona, por decir, el placer hacia una actitud que probablemente le sea más cómoda en el arreglo social general que pretenden. Pero fíjense lo que dice con respecto a la izquierda. En la izquierda, el conocimiento, el método, el compromiso, el combate se opone al simple deleite. Y efectivamente, el realismo crítico y en general las dictaduras del Partido Comunista proscribieron muchos libros, no entendiendo que finalmente el libro da placer. Y Roland Barthes dice, entre paréntesis y interrogación, y sin embargo, si el conocimiento mismo fuera delicioso, el conocimiento mismo puede ser delicioso, siempre debe buscarse el placer en el texto. Y finalmente un aspecto del carácter y la naturaleza del lenguaje. Jürgen Habermas es un filósofo alemán vivo, muy importante, ha estado acá invitado por la Universidad de Lima, me parece. En un último libro que habla sobre el futuro de la naturaleza humana, en frases muy cortas dice algo realmente que deberíamos reparar. Dice, el lenguaje no es una propiedad privada. Es curioso el lenguaje, no es una propiedad privada. Nadie dispone en exclusiva del medio común de entendimiento, que debemos compartir intersubjetivamente. Lo que pasa es que en el Perú, intersubjetivamente, no compartimos el mismo lenguaje y eso produce la ruptura. Ningún participante aislado controla la estructura ni el rumbo de los procesos de entendimiento y autoentendimiento. Finalmente quiero yo felicitar por el libro mismo, mi querido Ernesto, porque no solamente es un recuento como historiador de los hechos, sino hay secciones interesantes, que he citado algunos de ellos, pero al azar,
que me parecen importantes para aclarar ideas y promover acción. Pero además te quiero felicitar porque generalmente los intelectuales, los académicos, los historiadores no pasan a la acción. No tendrían por qué pasar tampoco, ¿no? Porque ellos se mueven en el mundo de las ideas. Sin embargo, Ernesto es un intelectual anómalo, porque además de tener ideas tan importantes sobre el Perú, sobre nosotros, darnos la guía, es un constructor de procedimientos, es una persona que sabe hacer las cosas. Muchas gracias, Ernesto, por el libro que nos has regalado.